En el silencio de una biblioteca vaticana, donde los rayos de sol se filtran entre pergaminos milenarios, un hombre sostiene entre sus manos un manuscrito que no debería existir. Sus dedos tiemblan no por la edad del papel, sino por el peso de las palabras que contiene. ¿Qué pasaría si todo lo que creemos saber sobre la fe fuera solo una versión editada de la verdad? ¿Y si los secretos más profundos de la humanidad hubieran sido deliberadamente omitidos de los textos sagrados que millones veneran cada día? Este hombre, un teólogo cuyo nombre la historia prefiere olvidar, había dedicado su vida entera al estudio de las Escrituras. Conocía cada versículo, cada traducción, cada interpretación que los concilios habían autorizado a lo largo de los siglos. Pero ahora, frente a este documento que había aparecido de manera inexplicable en los archivos más profundos del Vaticano, comenzaba a comprender que su fe había sido construida sobre cimientos que ocultaban abismos insondables. ¿Cómo es posible que un libro que se proclama como la palabra completa de Dios tenga tantas ausencias deliberadas? ¿Por qué ciertos evangelios fueron excluidos con tal vehemencia que su sola mención podría costar la vida? El manuscrito hablaba de revelaciones que nunca vieron la luz pública, de enseñanzas que fueron consideradas demasiado peligrosas para las mentes humanas. Pero no se trataba de herejías o invenciones posteriores. No, estos eran textos que, según el documento, habían sido deliberadamente removidos durante los primeros concilios, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. ¿Puede la verdad ser tan terrible que necesite ser enterrada bajo capas de doctrina oficial? ¿Existe algún conocimiento tan poderoso que su revelación podría cambiar para siempre la manera en que la humanidad se entiende a sí misma? El teólogo recordó entonces las palabras que había escuchado susurrar en los pasillos vaticanos, historias que se contaban en voz baja sobre ciertos santos que habían tenido acceso a verdades prohibidas. Padre Pío, ese místico italiano cuyas heridas sangrantes habían fascinado al mundo, había sido uno de ellos. ¿Por qué la Iglesia había mantenido durante años una relación tan ambigua con él? ¿Por qué sus escritos más íntimos nunca habían sido completamente revelados al público? ¿Qué había visto Padre Pío en sus éxtasis que había causado tanto temor entre las autoridades eclesiásticas? Las páginas del manuscrito revelaban una verdad que helaba la sangre. Padre Pío había tenido acceso a textos que se suponía habían sido destruidos hace siglos. En sus visiones místicas, según el documento, no solo había experimentado la pasión de Cristo, sino que había sido testigo de eventos y enseñanzas que habían sido cuidadosamente excluidas del canon bíblico. ¿Cómo explicar entonces que un hombre del siglo XX pudiera conocer detalles de acontecimientos que oficialmente nunca habían sido registrados? ¿Era posible que su conexión divina le hubiera revelado los secretos que los primeros cristianos habían decidido ocultar? La historia comenzaba a revelar sus capas más oscuras cuando el teólogo descubrió que el manuscrito no era un documento aislado. Era parte de una colección secreta que había sido custodiada durante siglos por una orden religiosa que oficialmente no existía. Esta orden, según el documento, había sido fundada en los primeros siglos del cristianismo con un propósito específico: preservar las enseñanzas que habían sido excluidas del canon oficial, mantenerlas vivas en secreto hasta que llegara el momento apropiado para su revelación. Pero ¿cuándo sería ese momento apropiado? ¿Y quién tendría la autoridad para decidir
¿Cuándo la humanidad estaría lista para recibir estas verdades prohibidas? El teólogo comenzó a comprender que se enfrentaba a algo mucho más grande que una simple omisión histórica. Se trataba de una conspiración de silencio que había durado milenios, una decisión deliberada de mantener a la humanidad en la ignorancia sobre su propia naturaleza espiritual. ¿Por qué los fundadores del cristianismo habrían tomado una decisión tan drástica? ¿Qué temían que pudiera suceder si estas verdades ocultas llegaran a conocimiento público? El documento sugería que las omisiones no habían sido casuales. Cada texto excluido, cada enseñanza silenciada, cada revelación enterrada, había sido cuidadosamente seleccionada para mantener un equilibrio de poder específico. La Iglesia, según estas páginas amarillentas, no había sido solo una institución espiritual, sino una organización política que había comprendido desde sus inicios que ciertos conocimientos podían ser demasiado peligrosos para el orden social establecido. Pero ¿qué tipo de verdades podrían ser tan revolucionarias que necesitaran ser sepultadas para siempre? Las páginas revelaban fragmentos de textos que hacían temblar los fundamentos mismos del cristianismo institucional. Había enseñanzas atribuidas directamente a Cristo que sugerían una comprensión radicalmente diferente de la relación entre lo divino y lo humano. Según estos textos prohibidos, cada ser humano poseía una chispa divina que no requería intermediarios institucionales para su desarrollo. La salvación no era algo que debía ser otorgado por una autoridad externa, sino algo que cada individuo podía alcanzar a través de la comprensión directa de su propia naturaleza espiritual. ¿Por qué estas enseñanzas habrían resultado tan amenazantes para los primeros líderes cristianos? El teólogo recordó las palabras de Cristo registradas en los evangelios canónicos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué había querido decir exactamente con eso? Había revelado esas muchas cosas a sus discípulos más cercanos, solo para que ellos decidieran que la humanidad no estaba preparada para recibirlas. Y si esas enseñanzas ocultas contenían la clave para entender no solo la naturaleza divina, sino la verdadera esencia del ser humano, el manuscrito hablaba de textos gnósticos que habían sido más que simples alternativas teológicas. Según el documento, estos escritos contenían enseñanzas directas de Cristo sobre la naturaleza de la realidad, sobre los múltiples niveles de existencia, sobre la verdadera relación entre lo divino y lo humano. Pero estos conocimientos habían sido considerados demasiado peligrosos porque sugerían que cada individuo tenía el potencial de alcanzar la divinidad por sí mismo, sin necesidad de intermediarios institucionales. Podría ser que la verdadera enseñanza de Cristo hubiera sido revolucionaria hasta el punto de hacer innecesaria cualquier estructura eclesiástica. Los textos prohibidos describían rituales y prácticas espirituales que habían sido completamente eliminadas de la tradición cristiana oficial. Hablaban de métodos para acceder directamente a estados de conciencia superior, de técnicas para comunicarse con realidades espirituales más allá del velo físico, de maneras de despertar capacidades latentes en el ser humano que lo conectaban directamente con lo divino. ¿Por qué estos conocimientos habrían sido considerados peligrosos? ¿Acaso porque sugerían que cada persona podía convertirse en su propio sacerdote, su propio intermediario con lo sagrado? La figura de Padre Pío comenzaba a adquirir una dimensión completamente nueva en la mente del teólogo.
Este santo italiano, con sus estigmas sangrantes y sus visiones místicas, no había sido simplemente un devoto excepcional. Había sido, según el manuscrito, un custodio involuntario de secretos que se suponía habían sido destruidos para siempre. ¿Cómo era posible que un fraile del siglo XX hubiera reproducido en su propio cuerpo y experiencia conocimientos que oficialmente no existían? Sus heridas físicas habían sido solo un reflejo de heridas espirituales mucho más profundas, causadas por el peso de verdades prohibidas. El documento revelaba cartas intercambiadas entre altos funcionarios vaticanos durante la vida de Padre Pío, cartas que mostraban una preocupación constante no por la autenticidad de sus milagros, sino por el contenido de sus revelaciones privadas. Los estigmas, según estas correspondencias secretas, eran solo la manifestación visible de algo mucho más profundo y perturbador. Padre Pío había comenzado a hablar en sus éxtasis de verdades que coincidían exactamente con los textos prohibidos que se suponía habían sido destruidos siglos atrás. ¿Cómo podía un hombre del siglo XX acceder a conocimientos que oficialmente no existían? Las investigaciones del teólogo lo llevaron a descubrir que Padre Pío no había sido el único. A lo largo de la historia del cristianismo había habido místicos y santos que habían manifestado conocimientos que no podían haber obtenido de fuentes oficiales. Santa Teresa de Ávila había descrito experiencias espirituales que coincidían con textos gnósticos supuestamente perdidos. San Juan de la Cruz había hablado de realidades espirituales que encontraban eco en escritos prohibidos. ¿Era posible que estos individuos hubieran tenido acceso a una tradición esotérica que había sobrevivido en secreto dentro de la propia Iglesia? El manuscrito sugería algo aún más perturbador: que la orden secreta que custodiaba estos conocimientos había identificado a lo largo de los siglos a individuos con capacidades místicas especiales, individuos que podían acceder naturalmente a las verdades prohibidas a través de la experiencia directa. Estos individuos eran monitoreados cuidadosamente, y si mostraban signos de querer revelar públicamente lo que habían descubierto, eran contenidos de diversas maneras. ¿Había sido Padre Pío uno de estos casos? Sus años de aislamiento relativo y supervisión constante habían sido una forma de protección o una forma de control. El teólogo comenzó a notar patrones inquietantes en la historia oficial del cristianismo. Cada vez que alguien había afirmado tener acceso a revelaciones directas, cada vez que un místico había hablado de verdades más profundas que las contenidas en las escrituras oficiales, la Iglesia había reaccionado con una mezcla de fascinación y terror. ¿Por qué esta ambivalencia constante? ¿Qué temían que estos individuos pudieran revelar? El documento describía rituales iniciáticos que habían sido practicados en los primeros siglos del cristianismo, rituales que habían sido completamente eliminados de la tradición oficial, pero que ocasionalmente resurgían en las experiencias de ciertos místicos. Estos rituales involucraban técnicas específicas de meditación, ayuno y oración, que podían inducir estados de conciencia alterados en los cuales el practicante podía acceder directamente a conocimientos espirituales sin necesidad de textos o enseñanzas externas. ¿Era esto lo que había experimentado Padre Pío durante sus largas horas de oración solitaria? Las páginas revelaban testimonios de personas que habían tenido conversaciones privadas con Padre Pío,
conversaciones en las que el santo había insinuado conocimientos que iban mucho más allá de la doctrina oficial. Había hablado de verdades que no estaban en los libros, de enseñanzas que solo podían ser susurradas, de secretos que cambiarían todo si fueran conocidos. Una anciana italiana había registrado en su diario personal una conversación en la cual Padre Pío le había dicho: «Hija mía, si la gente supiera realmente lo que Cristo enseñó, si conociera las verdades que fueron escondidas, no habría necesidad de iglesias. Cada corazón se convertiría en un templo, cada alma en un sacerdote». ¿Por qué un hombre tan devoto habría hablado en términos tan enigmáticos y potencialmente subversivos? El manuscrito incluía fragmentos de los diarios personales de Padre Pío que nunca habían sido hechos públicos. En ellos, el santo describía visiones en las cuales había sido testigo de eventos que no aparecían en ningún evangelio canónico. Había visto enseñanzas secretas que Cristo había impartido a un círculo interno de discípulos, enseñanzas que trataban sobre la naturaleza multidimensional de la realidad y el potencial divino latente en cada ser humano. ¿Cómo podía un hombre del siglo XX tener acceso a información que oficialmente nunca había existido? Los diarios revelaban también la angustia profunda que estas visiones causaban en Padre Pío, no solo por su contenido revolucionario, sino porque se daba cuenta de que no podía compartir libremente lo que había visto. «Señor», había escrito en una entrada particularmente desgarradora, «¿por qué me muestras estas verdades si no puedo compartirlas con tus hijos? ¿Por qué debo cargar solo con el peso de lo que realmente enseñaste? Mis heridas físicas duelen menos que el silencio que debo mantener sobre tus verdaderas palabras». Era este el verdadero sufrimiento de Padre Pío, no solo las heridas visibles, sino el peso de verdades prohibidas. El teólogo descubrió que las visiones de Padre Pío habían incluido también revelaciones sobre el proceso político mediante el cual ciertos textos habían sido excluidos del canon bíblico. Había visto concilios secretos en los cuales líderes religiosos habían debatido no sobre la veracidad de ciertos textos, sino sobre su conveniencia política. Vi cómo decidieron que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para el rebaño, había escrito Padre Pío. Vi cómo el miedo al cambio pudo más que el amor a la verdad. ¿Podían estas visiones ser algo más que simples imaginaciones místicas? El manuscrito sugería que Padre Pío había tenido acceso no solo a conocimientos prohibidos, sino también a una red secreta de individuos que habían custodiado estos conocimientos a través de los siglos. Había referencias crípticas en sus escritos a hermanos en el silencio y guardianes de la palabra no escrita. ¿Había existido realmente una tradición esotérica cristiana que había sobrevivido en las sombras de la institución oficial? Los documentos revelaban también que la investigación oficial de los milagros de Padre Pío había sido solo una fachada. Los verdaderos investigadores habían estado más interesados en determinar la fuente de sus conocimientos místicos que en verificar la autenticidad de sus estigmas. Habían interrogado extensamente al santo sobre las fuentes de sus visiones, sobre los textos que había podido leer, sobre las personas con las que había hablado. ¿Por qué tanto interés en las fuentes de información si oficialmente no existía información secreta que proteger? El teólogo comenzó a comprender que la figura de Padre Pío había representado una amenaza existencial para la estructura del cristianismo institucional.
no porque fuera un hereje o un rebelde, sino precisamente porque era tan santo, tan auténticamente conectado con lo divino, que su sola existencia planteaba preguntas incómodas sobre la necesidad de intermediarios institucionales. ¿Qué pasaría si millones de creyentes se dieran cuenta de que podían tener acceso directo a las mismas experiencias espirituales que habían hecho famoso a Padre Pío? Los últimos fragmentos del manuscrito revelaban algo que hizo temblar las manos del teólogo. Padre Pío había predicho que llegaría un momento en la historia en que los secretos custodiados durante milenios no podrían seguir siendo ocultados. Viene el tiempo, había escrito, en que la verdad completa será revelada no por decisión de las autoridades, sino porque la humanidad habrá evolucionado lo suficiente como para no temer su propia divinidad. ¿Había visto Padre Pío nuestro tiempo presente como ese momento de revelación? El documento terminaba con una afirmación que hizo que el teólogo cuestionara todo lo que había creído sobre la naturaleza de la fe y la autoridad religiosa. Lo que fue omitido de las Escrituras no fue omitido por accidente. Fue omitido porque su revelación habría hecho imposible cualquier forma de control espiritual sobre la humanidad. Padre Pío lo sabía, y por eso tuvo que sufrir en silencio, llevando en su cuerpo las heridas de verdades que no podía compartir, siendo testigo de una realidad espiritual que oficialmente no existía. Era posible que toda la estructura del cristianismo institucional hubiera sido diseñada para mantener a los creyentes alejados de las verdades más profundas sobre su propia naturaleza divina. Y si la verdadera tragedia de Padre Pío no hubiera sido sus estigmas físicos, sino el peso de tener que guardar secretos que podrían haber liberado espiritualmente a millones de personas. Y si cada creyente sincero tuviera el potencial de acceder a las mismas verdades que habían torturado místicamente a Padre Pío durante toda su vida. El teólogo cerró el manuscrito, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Había visto lo suficiente para comprender que todo lo que creía sobre la fe necesitaba ser cuestionado desde sus fundamentos más profundos. Las preguntas que ahora lo atormentaban no tenían respuestas fáciles. ¿Cuántos otros secretos permanecían ocultos en los archivos más profundos del Vaticano? ¿Cuántos místicos a lo largo de la historia habían llevado el peso de verdades prohibidas? ¿Y qué pasaría con la humanidad si estos secretos finalmente salieran a la luz? La figura de Padre Pío ya no era para él simplemente la de un santo milagroso, sino la de un hombre que había sido testigo de una realidad espiritual tan vasta y revolucionaria que había tenido que ser ocultada para preservar el orden establecido. Pero ¿por cuánto tiempo más podrían mantenerse estos secretos en las sombras? ¿Y qué precio había pagado la humanidad por ser mantenida en ignorancia sobre su verdadero potencial espiritual durante 2 milenios? La noche romana se extendía ante el teólogo como un manto de preguntas sin respuesta, y él comprendió que acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría para siempre su comprensión de la fe, la verdad y el poder que se oculta detrás del silencio institucional. Parte 2. La noche había caído sobre Roma cuando el teólogo decidió que no podía simplemente guardar silencio sobre lo que había descubierto. El peso del conocimiento prohibido lo había mantenido despierto durante días, y ahora comprendía por qué ciertos secretos habían sido enterrados tan profundamente. Pero, ¿no tenía la humanidad el derecho de conocer la verdad completa sobre su propia naturaleza espiritual?
¿O acaso existían verdades tan peligrosas que debían permanecer ocultas para preservar el equilibrio del mundo? Sus investigaciones lo llevaron a los archivos más secretos del Vaticano, lugares donde incluso los cardenales necesitaban permisos especiales para ingresar. Allí encontró documentos que confirmaban sus peores sospechas. La construcción del canon bíblico no había sido un proceso inspirado divinamente, sino una operación política calculada para mantener ciertos conocimientos fuera del alcance público. ¿Cómo había sido posible que generaciones enteras de creyentes hubieran aceptado como completa una revelación que deliberadamente había sido mutilada? Los documentos revelaban los debates internos que habían tenido lugar durante los primeros concilios ecuménicos. No eran debates sobre la autenticidad de los textos, sino sobre su conveniencia política y social. Los líderes religiosos de la época habían estado obsesionados con una pregunta fundamental: ¿cómo mantener la cohesión social y el control institucional si se permitía que cada individuo tuviera acceso directo a experiencias espirituales transformadoras? ¿Qué pasaría con el orden establecido si las personas descubrieran que no necesitaban intermediarios para conectarse con lo divino? El teólogo descubrió actas de reuniones secretas en las cuales se había discutido específicamente el problema de los textos gnósticos. Estos documentos no habían sido rechazados por ser falsos, sino por ser demasiado verdaderos, demasiado reveladores sobre el potencial humano. Si permitimos que estos textos circulen libremente, había argumentado un obispo del siglo IV, cada campesino se creerá capaz de alcanzar la divinidad por sí mismo. ¿Qué necesidad tendrían entonces de nuestras iglesias, de nuestros sacramentos, de nuestra autoridad? ¿Era esta la verdadera razón por la cual tantas enseñanzas habían sido declaradas heréticas? Los archivos contenían también correspondencia entre funcionarios vaticanos de diferentes épocas, correspondencia que mostraba una preocupación constante por la aparición periódica de místicos que parecían tener acceso a conocimientos que oficialmente no existían. Padre Pío había sido solo el caso más visible de un fenómeno que se había repetido a lo largo de los siglos. ¿Por qué la Iglesia reaccionaba siempre con la misma mezcla de fascinación y terror ante estos individuos excepcionales? El teólogo encontró un documento particularmente revelador, un informe secreto sobre Padre Pío, redactado por investigadores vaticanos en 1923. El informe no se concentraba en sus milagros físicos, sino en algo mucho más perturbador. Sus conocimientos teológicos parecían provenir de fuentes que no podían ser identificadas. El sujeto demuestra familiaridad con textos y tradiciones que no figuran en ningún seminario oficial, decía el informe. Sus descripciones de experiencias espirituales coinciden de manera inquietante con escritos gnósticos que se supone fueron completamente destruidos. ¿Cómo explicar estas coincidencias si no existía una tradición secreta que había sobrevivido en las sombras? Los investigadores habían interrogado exhaustivamente a Padre Pío sobre sus fuentes de conocimiento. Habían revisado cada libro al que había tenido acceso, cada conversación que había mantenido, cada sermón que había escuchado, pero no podían encontrar ninguna fuente externa que explicara la profundidad y especificidad de sus conocimientos místicos. Es como si tuviera acceso a una biblioteca espiritual que no existe en el mundo físico, había concluido uno de los investigadores.
Era posible que Padre Pío hubiera estado conectado con algún tipo de memoria colectiva espiritual que conservaba los conocimientos prohibidos. El teólogo descubrió que las visiones de Padre Pío habían incluido detalles específicos sobre rituales y prácticas espirituales que coincidían exactamente con textos gnósticos que habían sido encontrados siglos después de su muerte. ¿Cómo podía un hombre del siglo XX describir con precisión prácticas espirituales que solo habían sido redescubiertas en excavaciones arqueológicas posteriores? Sus visiones eran realmente ventanas a una realidad espiritual que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio físicos. Los documentos revelaban también que Padre Pío había hecho predicciones específicas sobre el futuro del cristianismo que habían resultado inquietantemente precisas. Había predicho que llegaría un tiempo en que la autoridad institucional de la Iglesia sería cuestionada masivamente no por enemigos externos, sino por creyentes sinceros que descubrirían que habían sido mantenidos en ignorancia sobre verdades espirituales fundamentales. Vendrá el día, había escrito, en que los hijos de la Iglesia se preguntarán por qué se les ocultaron tantas verdades sobre su propia naturaleza divina. ¿Estamos viviendo ese tiempo que Padre Pío había vislumbrado? El teólogo encontró evidencia de que durante los años de mayor actividad mística de Padre Pío, el Vaticano había intensificado sus esfuerzos por localizar y destruir cualquier texto gnóstico o apócrifo que pudiera haber sobrevivido en colecciones privadas. Era coincidencia que esta campaña de destrucción documental hubiera coincidido exactamente con el período en que Padre Pío estaba teniendo las visiones más detalladas sobre las enseñanzas ocultas de Cristo. Temían que sus revelaciones privadas pudieran ser confirmadas por evidencias documentales. Los archivos contenían también testimonios de confesores de Padre Pío que habían sido cuidadosamente seleccionados no por su sabiduría espiritual, sino por su discreción absoluta y su lealtad incondicional a las autoridades vaticanas. Estos confesores habían sido instruidos para reportar cualquier revelación que Padre Pío pudiera hacer sobre verdades espirituales que no estuvieran contenidas en la doctrina oficial. Era esta la razón por la cual tantas de las experiencias místicas más profundas de Padre Pío nunca habían sido registradas públicamente. El teólogo descubrió que uno de estos confesores había llevado un diario secreto de sus conversaciones con Padre Pío, un diario que revelaba la verdadera extensión del conocimiento prohibido que poseía el santo italiano. Según este confesor, Padre Pío había descrito en detalle enseñanzas que Cristo había impartido sobre la naturaleza multidimensional de la existencia humana, sobre técnicas específicas para acceder a estados de conciencia superior, sobre la verdadera relación entre el sufrimiento físico y la transformación espiritual. ¿Por qué estas enseñanzas habían sido consideradas tan peligrosas que ni siquiera podían ser discutidas en el contexto de una confesión sacramental? Los documentos revelaban que Padre Pío había experimentado visiones en las cuales había sido testigo del proceso mediante el cual los textos gnósticos habían sido suprimidos durante los primeros siglos del cristianismo. Había visto concilios secretos en los cuales líderes religiosos habían debatido no sobre la veracidad de estos textos, sino sobre las consecuencias sociales de su difusión pública. Vi cómo el miedo pudo más que el amor a la verdad.
había escrito en sus notas personales: vi cómo decidieron que era mejor mantener a los creyentes en la ignorancia que arriesgarse a perder el control sobre sus almas. ¿Podían estas visiones ser algo más que productos de una imaginación mística? El teólogo encontró evidencia de que las autoridades vaticanas habían estado particularmente preocupadas por las referencias que Padre Pío hacía en sus éxtasis a lo que él llamaba el Evangelio del Corazón. Según las notas de sus investigadores, Padre Pío había descrito un conjunto de enseñanzas que Cristo había impartido directamente al corazón de sus discípulos más cercanos. Enseñanzas que no requerían palabras escritas porque se transmitían a través de la experiencia espiritual directa. Era este Evangelio del Corazón, la tradición esotérica que había sobrevivido en secreto a través de los místicos más auténticos del cristianismo. Los archivos contenían también correspondencia entre diferentes órdenes religiosas que habían estado involucradas en la custodia de textos prohibidos a lo largo de los siglos. Estas órdenes habían desarrollado métodos sofisticados para transmitir conocimientos esotéricos sin dejar rastros documentales que pudieran ser destruidos durante las persecuciones periódicas. Utilizaban símbolos, rituales iniciáticos y tradiciones orales que solo podían ser comprendidas por individuos que hubieran alcanzado ciertos niveles de desarrollo espiritual. Había sido Padre Pío iniciado involuntariamente en esta tradición secreta a través de sus experiencias místicas directas. El teólogo descubrió que durante los años más intensos de la actividad mística de Padre Pío, había habido un incremento notable en el número de personas que reportaban experiencias espirituales extraordinarias en su presencia. Estos individuos describían visiones, revelaciones y comprensiones espirituales que iban mucho más allá de lo que habían aprendido en su educación religiosa formal. Era posible que Padre Pío hubiera tenido la capacidad de activar en otros el acceso a conocimientos espirituales latentes que habían sido suprimidos culturalmente durante siglos. Los documentos revelaban que las autoridades vaticanas habían estado particularmente alarmadas por los testimonios de personas que afirmaban haber recibido de Padre Pío enseñanzas que no aparecían en ningún texto oficial. Estas personas hablaban de métodos específicos de oración y meditación que parecían producir estados de conciencia alterados, de comprensiones sobre la naturaleza del alma que desafiaban las interpretaciones doctrinales estándar, de experiencias de unión mística que sugerían que la divinidad no era algo externo que debía ser adorado, sino algo interno que debía ser despertado. ¿Por qué estas enseñanzas eran consideradas tan amenazantes para la estructura institucional del cristianismo? El teólogo encontró evidencia de que Padre Pío había mantenido correspondencia secreta con otros místicos de su época, correspondencia que había sido interceptada y censurada por las autoridades vaticanas. En estas cartas, Padre Pío hablaba abiertamente de verdades que no podían ser pronunciadas en público, y de conocimientos que solo podían ser compartidos entre aquellos que habían sido despertados por el sufrimiento espiritual. ¿Existía realmente una red de místicos que se comunicaban en secreto sobre verdades prohibidas? Los archivos contenían también registros de investigaciones que habían sido realizadas sobre otros individuos que habían afirmado tener experiencias similares a las de Padre Pío. En todos estos casos, los investigadores habían encontrado el mismo patrón perturbador.
conocimientos que no podían ser explicados por ninguna fuente externa identificable, pero que coincidían de manera inquietante con textos gnósticos y tradiciones esotéricas que oficialmente habían sido completamente destruidas. Era posible que existiera algún tipo de memoria espiritual colectiva que conservaba estos conocimientos y que ciertos individuos sensibles podían acceder a ella bajo condiciones específicas. El teólogo descubrió que las visiones de Padre Pío habían incluido también revelaciones sobre el futuro de la humanidad que resultaban profundamente perturbadoras para las autoridades religiosas. Había vislumbrado un tiempo en que los seres humanos desarrollarían capacidades espirituales que harían innecesarias las estructuras religiosas tradicionales. Vi un tiempo, había escrito, en que cada persona sería su propio templo, su propio sacerdote, su propio intermediario con lo divino. Vi cómo la humanidad recordaría su verdadera naturaleza y ya no necesitaría que otros interpretaran la voluntad de Dios para ella. ¿Era esta visión de autonomía espiritual universal lo que más temían las instituciones religiosas establecidas? Los documentos revelaban que durante los últimos años de vida de Padre Pío, las autoridades vaticanas habían intensificado dramáticamente su supervisión sobre él. No solo monitoreaban sus actividades públicas, sino que habían instalado sistemas de escucha en su celda para registrar cualquier cosa que pudiera decir durante sus éxtasis privados. ¿Qué temían escuchar? ¿Qué verdades podría revelar un hombre que estaba tan cerca de la muerte y que había pasado décadas cargando con secretos que no podía compartir? El teólogo encontró transcripciones parciales de estas grabaciones secretas, transcripciones que revelaban que en sus últimos éxtasis, Padre Pío había hablado extensamente sobre lo que él llamaba la gran revelación que viene. Había descrito un período futuro en que todos los secretos espirituales que habían sido ocultados durante milenios serían revelados simultáneamente, no por decisión de las autoridades religiosas, sino por una transformación en la conciencia colectiva de la humanidad que haría imposible mantener estas verdades en secreto. Había vislumbrado Padre Pío el tiempo presente como ese período de revelación universal. Los archivos contenían también evidencia de que después de la muerte de Padre Pío había habido una campaña sistemática para suprimir cualquier documento o testimonio que pudiera revelar la verdadera extensión de sus conocimientos místicos. Sus escritos personales más íntimos habían sido confiscados y clasificados como material reservado al más alto nivel de secreto vaticano. Sus confesores habían sido transferidos a posiciones remotas, donde no podrían hablar sobre lo que habían escuchado. Las personas que habían tenido conversaciones privadas con él habían sido discretamente disuadidas de compartir públicamente sus experiencias. ¿Por qué tanto esfuerzo para borrar las huellas de un hombre que oficialmente era considerado un santo? El teólogo descubrió que las autoridades vaticanas habían estado particularmente preocupadas por las referencias que Padre Pío había hecho en sus últimos años a lo que él llamaba los archivos akáshicos de Cristo. Según sus descripciones, había tenido acceso durante sus éxtasis a una especie de registro espiritual que contenía todas las enseñanzas que Cristo había impartido, incluyendo aquellas que nunca habían sido escritas o que habían sido deliberadamente excluidas de los textos oficiales. ¿Era posible que existiera realmente algún tipo de registro cósmico de la verdad completa
que ciertos individuos excepcionales podían acceder en estados de conciencia alterados? Los documentos revelaban que en sus últimas conversaciones registradas, Padre Pío había expresado una profunda tristeza por no haber podido compartir públicamente las verdades que había descubierto durante sus décadas de experiencia mística. «He visto la belleza completa del plan divino», había susurrado a uno de sus confesores, «pero he tenido que llevar esta visión como una carga solitaria». Los hijos de Dios merecen conocer su verdadera herencia espiritual, pero el mundo aún no está preparado para recibirla sin destruir las estructuras que mantienen unida a la sociedad. ¿Era este el verdadero dilema de los místicos auténticos? Poseer verdades transformadoras que no pueden compartir sin causar caos social. El teólogo encontró evidencia de que las últimas palabras registradas de Padre Pío habían sido cuidadosamente editadas antes de ser hechas públicas. Las transcripciones originales mostraban que había hablado extensamente sobre los secretos que pronto serían revelados y sobre el tiempo de despertar que se acercaba para la humanidad. Estas referencias habían sido completamente eliminadas de las versiones oficiales de sus últimas declaraciones. ¿Qué había visto Padre Pío en sus últimas visiones que había resultado tan perturbador para las autoridades que habían decidido censurar incluso sus palabras finales? Los archivos contenían también documentos que sugerían que después de la muerte de Padre Pío, había habido un incremento notable en el número de personas que reportaban experiencias místicas similares a las suyas. Estos individuos afirmaban tener visiones de verdades espirituales ocultas, conocimientos sobre la naturaleza real de las enseñanzas de Cristo, comprensiones sobre el potencial divino latente en cada ser humano. ¿Era posible que la muerte física de Padre Pío hubiera liberado de alguna manera la energía espiritual que había estado contenida durante su vida, permitiendo que otros tuvieran acceso a las mismas verdades prohibidas? El teólogo cerró los archivos con una comprensión perturbadora. Padre Pío no había sido simplemente un santo excepcional, sino un custodio forzado de verdades que podrían transformar completamente la comprensión humana sobre la espiritualidad y la religión. Su sufrimiento no había sido solo físico, sino existencial. Había tenido que cargar con conocimientos que podrían haber liberado espiritualmente a millones de personas, pero que no podía compartir sin destruir las estructuras sociales y religiosas que mantenían unido al mundo que conocía. Pero ¿qué pasaría si estas verdades finalmente salieran a la luz? ¿Qué ocurriría si la humanidad descubriera que había sido mantenida en ignorancia sobre su verdadero potencial espiritual durante 2 milenios? ¿Y si el precio de esta revelación fuera la destrucción de todas las instituciones religiosas que habían dado sentido y estructura a miles de millones de vidas humanas? Estas eran las preguntas que ahora atormentaban al teólogo mientras se dirigía hacia la última fase de su investigación, hacia verdades que sabía que cambiarían para siempre su comprensión del cristianismo, la fe y la naturaleza misma de la realidad espiritual. Parte 3. El amanecer sobre Roma encontró al teólogo en el punto más profundo de su investigación, donde la frontera entre el conocimiento académico y la revelación mística se había desvanecido completamente.
Los documentos que ahora tenía ante sí no eran simples archivos históricos, sino testimonios vivos de una verdad tan vasta y perturbadora que amenazaba con desintegrar los fundamentos mismos de todo lo que la humanidad había creído sobre su relación con lo divino. Pero ¿acaso no había llegado el momento de que estas verdades fueran conocidas? ¿O existían límites a lo que la mente humana puede soportar sin perder su cordura? Los últimos documentos del archivo secreto revelaban algo que hizo tambalear la comprensión más profunda del teólogo. Padre Pío había sido solo uno de una línea continua de custodios místicos que se había extendido a través de los milenios, una cadena ininterrumpida de individuos que habían tenido acceso a las verdades completas que Cristo había enseñado, pero que habían sido obligados a mantener este conocimiento en secreto para preservar la estabilidad del mundo. ¿Era posible que la verdadera historia del cristianismo no fuera la que se enseñaba públicamente, sino esta tradición oculta que había sobrevivido en las sombras durante 2000 años? Los archivos contenían una lista de nombres que atravesaba los siglos. Místicos, santos y visionarios que oficialmente habían sido venerados por sus milagros y su devoción, pero que en realidad habían sido portadores de secretos que podrían haber transformado la comprensión humana de la espiritualidad. Cada uno de estos individuos había experimentado el mismo patrón. Visiones extraordinarias que revelaban verdades prohibidas, seguidas de años de supervisión intensa por parte de las autoridades religiosas. Y finalmente, la muerte llevándose consigo conocimientos que nunca habían podido compartir completamente. ¿Era esta la verdadera razón por la cual tantos místicos cristianos habían vivido vidas marcadas por el sufrimiento y el aislamiento? El teólogo descubrió que estos custodios místicos habían desarrollado métodos sofisticados para transmitir fragmentos de sus conocimientos a las generaciones futuras sin atraer la atención de las autoridades. Utilizaban símbolos codificados en sus escritos, referencias veladas en sus sermones, y lo más inquietante de todo, parecían tener la capacidad de transmitir conocimientos espirituales directamente a través de la experiencia mística, sin necesidad de palabras o textos. ¿Era esta la explicación de por qué ciertos individuos, a lo largo de la historia, habían tenido acceso espontáneo a verdades espirituales que oficialmente no existían? Los documentos revelaban que Padre Pío había sido consciente de su papel en esta cadena de transmisión secreta. En sus escritos privados más íntimos, había hecho referencia a los que vinieron antes y los que vendrán después, describiendo una misión espiritual que trascendía su vida individual. «No soy el primero en cargar con este peso», había escrito, «y no seré el último». Cada generación debe tener sus guardianes de la verdad completa, aunque estos guardianes deban sufrir el aislamiento de no poder compartir lo que saben. Había comprendido Padre Pío que su sufrimiento personal era parte de un plan más vasto para preservar verdades espirituales hasta el momento apropiado para su revelación. El teólogo encontró evidencia de que durante los últimos años de vida de Padre Pío, el santo había estado preparando activamente a ciertos individuos para continuar esta transmisión secreta después de su muerte. Había identificado a personas con sensibilidad mística natural y había trabajado discretamente para despertar en ellas la capacidad de acceder a las mismas fuentes de conocimiento espiritual que él había utilizado durante décadas.
Era posible que en algún lugar del mundo actual existieran individuos que hubieran heredado esta capacidad y que estuvieran llevando adelante la misión que Padre Pío había dejado incompleta. Los archivos contenían también transcripciones de conversaciones que Padre Pío había mantenido con físicos cuánticos y filósofos de la conciencia durante los años previos a su muerte. En estas conversaciones, aparentemente casuales, pero cuidadosamente documentadas por investigadores vaticanos, Padre Pío había demostrado un conocimiento sorprendente sobre conceptos científicos que apenas estaban siendo desarrollados en su época. Había hablado de la naturaleza multidimensional de la realidad, de la interconexión fundamental de todas las formas de conciencia, de la posibilidad de que la conciencia humana pudiera acceder a información que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio físicos. ¿Cómo podía un fraile italiano del siglo XX anticipar desarrollos científicos que solo serían comprendidos décadas después de su muerte? El teólogo descubrió que estas conversaciones habían sido particularmente perturbadoras para las autoridades vaticanas porque Padre Pío había sugerido que la ciencia moderna estaba comenzando a validar empíricamente verdades espirituales que habían sido ocultadas durante milenios. Viene el tiempo, había dicho a uno de estos científicos, en que vuestros instrumentos confirmarán lo que los místicos siempre hemos sabido, que la conciencia es la sustancia fundamental del universo, que cada ser humano es una expresión individualizada de una conciencia cósmica infinita, y que la muerte no es más que una transición entre diferentes niveles de esta conciencia universal. Era esta la razón por la cual estas conversaciones habían sido clasificadas como material ultrasecreto. Los documentos revelaban que Padre Pío había hecho predicciones específicas sobre desarrollos tecnológicos que permitirían en el futuro la comunicación directa entre conciencias individuales, eliminando la necesidad de lenguajes y estructuras religiosas tradicionales para la transmisión de verdades espirituales. Había vislumbrado un tiempo en que la humanidad desarrollaría tecnologías que facilitarían experiencias místicas masivas, permitiendo que millones de personas tuvieran acceso simultáneo a los mismos niveles de conciencia que los místicos habían alcanzado históricamente a través de años de práctica espiritual intensa. Era esta la gran revelación que había predicho, no una revelación de información, sino una transformación tecnológicamente facilitada de la conciencia humana colectiva. El teólogo encontró evidencia de que las autoridades vaticanas habían estado siguiendo secretamente los desarrollos científicos relacionados con la conciencia, la física cuántica y las tecnologías emergentes, no por interés académico, sino por preocupación sobre las implicaciones que estos desarrollos podrían tener para la preservación de los secretos que habían custodiado durante milenios. Era posible que estuvieran preparándose para un momento en que la tecnología haría imposible mantener ocultas las verdades espirituales que habían controlado durante 2000 años. Los archivos contenían también documentos que sugerían que durante las últimas décadas había habido un incremento exponencial en el número de personas que reportaban experiencias místicas espontáneas que coincidían con las descripciones de Padre Pío sobre las verdades ocultas del cristianismo.
Estos individuos, sin conexión aparente entre sí y sin conocimiento de los archivos secretos, estaban describiendo visiones y comprensiones espirituales que coincidían de manera inquietante con los textos prohibidos que habían sido suprimidos durante siglos. Era esto evidencia de que la gran revelación que Padre Pío había predicho ya había comenzado a manifestarse espontáneamente en la conciencia colectiva de la humanidad. El teólogo descubrió que investigadores independientes de diferentes partes del mundo habían comenzado a documentar patrones similares en las experiencias místicas contemporáneas. Las personas reportaban comprensiones espontáneas sobre la naturaleza divina inherente en cada ser humano, visiones de la interconexión fundamental de todas las formas de vida, experiencias directas de niveles de realidad que trascendían las limitaciones físicas tradicionales. Era posible que la humanidad estuviera experimentando colectivamente un despertar espiritual que haría irrelevantes las estructuras religiosas tradicionales basadas en la autoridad externa. Los últimos documentos del archivo revelaban algo que hizo que el teólogo cuestionara la naturaleza misma de la realidad. Padre Pío había predicho que cuando llegara el momento de la gran revelación, no sería necesario que alguien revelara activamente los secretos ocultos. La evolución natural de la conciencia humana haría que estos conocimientos emergieran simultáneamente en múltiples individuos alrededor del mundo, creando una masa crítica de comprensión espiritual que haría imposible mantener las verdades prohibidas en secreto. Era esto lo que estaba comenzando a suceder en el mundo contemporáneo. El teólogo encontró evidencia de que las autoridades vaticanas habían establecido departamentos secretos dedicados a monitorear estos desarrollos globales en la conciencia humana. Tenían equipos de investigadores siguiendo las publicaciones científicas sobre la conciencia, las experiencias místicas reportadas en redes sociales, los movimientos espirituales emergentes que parecían acceder espontáneamente a conocimientos tradicionalmente reservados para iniciados avanzados. ¿Era esta vigilancia una preparación para algún tipo de revelación controlada? ¿O simplemente un intento desesperado de mantener el control sobre verdades que ya no podían ser contenidas? Los archivos contenían también correspondencia reciente entre diferentes órdenes religiosas que sugería que había divisiones profundas dentro del establishment religioso sobre cómo manejar la situación emergente. Algunos defendían la revelación gradual y controlada de ciertas verdades para mantenerse relevantes en un mundo que estaba cambiando espiritualmente. Otros argumentaban que cualquier revelación, por mínima que fuera, podría desencadenar un proceso irreversible que destruiría completamente las estructuras religiosas tradicionales. ¿Era esta la crisis existencial que Padre Pío había vislumbrado para las instituciones religiosas del futuro? El teólogo descubrió que había evidencia de que ciertos grupos dentro del Vaticano habían comenzado a preparar lo que llamaban protocolos de revelación de emergencia, planes detallados para revelar selectivamente ciertas verdades ocultas si la situación llegara al punto en que mantenerlas en secreto fuera más peligroso para la institución que revelarlas parcialmente. ¿Era posible que las autoridades religiosas estuvieran contemplando activamente la posibilidad de revelar algunos de los secretos que habían guardado durante milenios? Los últimos documentos revelaban que Padre Pío había dejado instrucciones específicas, selladas y custodiadas en los archivos más secretos del Vaticano,
para ser abiertas únicamente cuando ciertos signos indicaran que la humanidad había alcanzado el nivel de madurez espiritual necesario para recibir las verdades completas. Estas instrucciones incluían métodos detallados para facilitar experiencias místicas masivas, técnicas para acelerar el despertar espiritual colectivo, y lo más perturbador de todo, protocolos para ayudar a la humanidad a hacer la transición desde estructuras religiosas basadas en autoridad externa hacia formas de espiritualidad basadas en experiencia mística directa. Era esta la verdadera herencia que Padre Pío había dejado para las generaciones futuras. El teólogo encontró evidencia de que algunos de estos sellos habían sido rotos recientemente, sugiriendo que ciertos funcionarios vaticanos creían que los signos que Padre Pío había especificado ya se estaban manifestando en el mundo contemporáneo. Las instrucciones que habían sido reveladas hablaban de técnicas específicas de meditación y oración que podían inducir en individuos ordinarios los mismos tipos de experiencias místicas que Padre Pío había tenido durante décadas. Era esta la razón por la cual había habido un incremento en el número de personas que reportaban experiencias espirituales extraordinarias en años recientes. Los archivos contenían también fragmentos de lo que parecía ser el testamento espiritual completo de Padre Pío, un documento que nunca había sido hecho público y que contenía su comprensión más profunda sobre el futuro espiritual de la humanidad. En este testamento, Padre Pío describía un período de transición durante el cual las estructuras religiosas tradicionales colapsarían gradualmente, no por ataques externos, sino porque se volverían irrelevantes ante el despertar espiritual directo de millones de individuos. No será una destrucción, había escrito, sino una transformación. Las iglesias de piedra darán paso a templos de conciencia. Los sacerdotes humanos serán reemplazados por la conexión directa de cada alma con lo divino. Los textos sagrados serán superados por la revelación directa que cada corazón despierto podrá recibir. ¿Era esta la visión del futuro que había atormentado a las autoridades religiosas durante décadas? El teólogo descubrió que en los últimos párrafos de este testamento, Padre Pío había incluido lo que él llamaba la revelación final, una comprensión sobre la verdadera naturaleza de Cristo que era tan radical que podría transformar completamente no solo el cristianismo, sino toda la comprensión humana sobre la espiritualidad. Según esta revelación, Cristo no había sido un individuo único con una naturaleza divina especial, sino el primer ser humano que había logrado despertar completamente a la naturaleza divina que existe latente en cada persona. Su misión no había sido la de ser adorado como un ser superior, sino la de demostrar el potencial divino que cada ser humano podía actualizar. Era esta la verdad más peligrosa de todas, la que podría hacer innecesaria cualquier forma de religión organizada. Los últimos documentos revelaban que esta comprensión había sido la fuente del sufrimiento más profundo de Padre Pío. Había comprendido que si esta verdad fuera conocida ampliamente, transformaría a cada ser humano en su propio Salvador, haciendo obsoletas todas las estructuras religiosas basadas en la intermediación espiritual. He visto la belleza terrible de esta verdad, había escrito en sus notas finales. Cada persona es Cristo en potencia. Cada corazón humano contiene la misma chispa divina que Jesús logró despertar completamente.
Pero si esta verdad fuera conocida antes de tiempo, destruiría las estructuras sociales que mantienen unida a la humanidad, sin que ésta tenga aún la madurez espiritual necesaria para crear nuevas formas de organización basadas en la conciencia despierta. ¿Era este el dilema imposible que había torturado a Padre Pío durante toda su vida? El teólogo cerró los últimos archivos con una comprensión que lo transformó para siempre. Había descubierto no solo secretos históricos sobre el cristianismo, sino una verdad viva sobre la naturaleza de la evolución espiritual humana que estaba manifestándose en el mundo contemporáneo. Padre Pío no había sido solo un santo del pasado, sino un precursor de una transformación de conciencia que ahora estaba comenzando a emerger espontáneamente en toda la humanidad. ¿Pero qué significaba esto para él? ¿Qué responsabilidad tenía ahora que poseía estos conocimientos? ¿Debía permanecer en silencio como habían hecho los custodios místicos durante milenios? ¿O había llegado finalmente el momento de que estas verdades fueran compartidas abiertamente? ¿Y si el simple acto de hacer estas preguntas ya era evidencia de que la gran revelación que Padre Pío había predicho había comenzado? El teólogo comprendió que ya no era simplemente un investigador académico estudiando documentos históricos. Se había convertido involuntariamente en parte de la cadena de transmisión que había comenzado con Cristo. Había pasado por Padre Pío y ahora se extendía hacia el futuro a través de él y de incontables otros individuos que estaban despertando simultáneamente a las mismas verdades en todo el mundo. Era posible que cada persona que leyera estas palabras, que se hiciera estas preguntas, que sintiera resonar en su interior la posibilidad de que existieran verdades espirituales más profundas de las que había imaginado, fuera también parte de esta revelación emergente. Y si el secreto más grande de todos fuera que no hay secretos reales, solo verdades que cada conciencia debe descubrir por sí misma cuando esté preparada para recibirlas. El sol había salido completamente sobre Roma, pero el teólogo sabía que había entrado en una noche del alma que podría durar el resto de su vida. Había visto detrás del velo de las apariencias religiosas oficiales y había descubierto una realidad espiritual tan vasta y transformadora que todas las certezas anteriores sobre la fe, la verdad y la naturaleza humana habían sido destruidas para siempre. Y si tú, que has llegado hasta aquí en esta narración, que has sentido resonar estas preguntas en lo más profundo de tu ser, fueras también uno de los que están despertando a verdades que han estado ocultas durante milenios. Y si el simple hecho de cuestionarte sobre estos temas fuera evidencia de que la conciencia humana colectiva está evolucionando hacia un nivel de comprensión espiritual que hará innecesarias todas las estructuras religiosas tradicionales. Y si todo lo que has creído sobre la espiritualidad, la religión y tu propia naturaleza fuera solo el prólogo de una historia mucho más vasta y extraordinaria que está comenzando a escribirse ahora, en este momento, a través de tu propia conciencia despierta, el secreto que la Biblia nunca contó no estaba en textos ocultos o archivos secretos. Estaba esperando ser descubierto en lo más profundo de cada corazón humano que tuviera el valor de buscar la verdad más allá de todas las versiones oficiales de la realidad. ¿Tienes ese valor o prefieres permanecer en la comodidad de las certezas que otros han construido para ti? La elección, como siempre, es tuya, pero recuerda, una vez que has visto, no puedes volver a no ver.
Una vez que has cuestionado, no puedes volver a la inocencia de la fe ciega. Una vez que has entrado en el misterio te posee para siempre. ¿Y si esa posesión fuera exactamente lo que tu alma había estado buscando durante todas estas vidas?